Campus Más Vida, a todos los que nos escuchan y ven en diferentes partes del mundo, gracias por estar con nosotros. Hoy quiero compartirte una parábola que está en Mateo capítulo 25 acerca de cómo es que tú y yo podemos salir de una mentalidad que está limitando nuestras vidas, cambiar nuestra manera de pensar para poder crecer en cualquier situación que estamos viviendo. Algunos hemos sido limitados por circunstancias en la vida, por maneras de pensar, por diferentes cosas, y hoy quiero animarnos a creerle a Dios que sea lo que sea que nos haya tocado vivir, experimentar, podemos ver algo extraordinario suceder en nuestras vidas. Amén. Así que en Mateo capítulo 25 verso 14, Jesús dice así: también el reino del cielo puede ilustrarse. En otras palabras, nos está dando un cuadro, una imagen de lo que es el reino de Dios, el reino del cielo. Puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Habla de él mismo que iría a la cruz, moriría por nosotros, resucitaría, ascendería al trono de Dios, envía a su Espíritu Santo y está en el trono de Dios y va a regresar, ¿cierto o no? Entonces dice, el reino de Dios funciona así. El reino de Dios funciona diferente a cómo funciona México y cómo funciona nuestra familia. Y nuestra oración tiene que ser: Dios, venga tu reino a México, venga tu reino a mi vida. Quiero que mi vida sea un reflejo de cómo funciona tu reino, ¿ok? Y dice, así pueden conocer cómo es el reino de Dios. Un hombre fue a un largo viaje, reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Así funciona, les confió cosas. Entonces el reino de Dios así funciona. Dios te confía sus cosas. No son tus cosas, son sus cosas. Tu coeficiente intelectual es de, te lo confía a ti. El dinero que usas es de, te lo confía a ti. El tiempo que tienes es de, te lo confía a ti. Así funciona el reino de Dios. Esa es la manera de pensar de la gente que estamos en el reino de Dios, que todo es de Dios. Y dice, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata. En la traducción que muchos están acostumbrados a leer lo dice talentos. Un talento es una medida de plata, o sea, una medida de dinero. Es un talento. Ahora lo usamos indistintamente para decir, es muy talentoso esa persona, para hablar acerca de habilidades, pero es una medida de dinero. 5 bolsas de plata, 2 bolsas de plata. Al último le dio una bolsa de plata, luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir. Alguien diga conmigo, invertir el dinero, y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar. Alguien diga trabajar, y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Hoy quiero hablarte de un hoyo en la tierra. Es más, me gustaría modificar mi título: saliendo del hoyo. Me gusta más. Ya conmigo, saliendo del hoyo. ¿Alguna vez te ha tocado la parte más fea de algo? ¿Alguien ubica la expresión del rancho, te tocó bailar con la más fea? Que por cierto, no creo que hay feas ni feos. Todos tenemos ese yo no sé qué, je ne sais quoi. Es belleza diferente, ¿no? Pero hay esa expresión, te tocó bailar con la más fea. Es como la expresión del cuate que en el baile todos tenían chavas bonitas con el baile y a él le tocó la fea, ¿no? Es como esa idea, ¿no? Entonces, es como cuando vas a comer con la familia, piden un postre para compartir y te tocó la rebanada más chiquita. ¿Te ha pasado eso o no? Ahora, es postre, es una bendición, pero te tocó menos que al otro y estás enojado. Ni siquiera puedes disfrutar el postre porque te tocó media rebanada comparado al del otro. ¿Tiene sentido eso? O sea, ese es el concepto. O cuando vas igual a comer y te tocó la silla más fea. Todos tienen una vista extraordinaria, están viendo la ciudad, qué sé yo, los montes, y tu vista es la suegra, así la tienes enfrente nomás, no hay nada más que o sea, te tocó la vista más fea, ¿no? O la silla que está rota, o qué sé yo, tu lugar más feo. Una de las cosas que a mí menos me gusta en toda la vida
es cuando toca que me sientan hasta el último del avión junto a los baños. Recién nos tocó a mi esposa y a mí sentarnos literal casi hasta la última fila antes del baño. Y es increíble porque a medio vuelo la gente está haciendo fila, o sea, porque nos alimentan, te dan agua, pues claro que vamos a tener que usar el baño. Me explico, es como que entonces a medio vuelo están todos así. Entonces la fila está allí y ya empieza a trabajar el intestino antes de llegar al baño. Me explico, entonces tú aquí tienes a la fila de gente, ya hay ruidos, ya hay olores sucediendo, ¿cierto? Entonces abren la puerta, el excusado baja, cierran la puerta, es horrible. Ya después de un rato te haces de la idea, hasta tú mismo agarras el papel de baño y pásale, así de, pásale, ¿verdad? El que sigue, ¿no? Es como que ya vas mejor dirigiendo el tráfico, ¿no? O sea, pero es horrible que te sienten, y la verdad es difícil tener una buena actitud cuando te tocó la silla hasta atrás del baño, cuando alguien más está sentado en primera clase y tú en el baño. Ahora, más o menos es como ahora, estás en el mismo avión, vas a llegar al mismo lugar, nomás que no tienes la misma silla, ¿cierto? Es una bendición, pero es más o menos la historia esta. Y todos en nuestra vida nos ha tocado algo que nosotros sentimos no es totalmente justo esto. Y pueden ser cosas negativas o pueden ser bendiciones que son menos que otro le tocó. Una de las dos. Entonces fíjate, puede ser algo negativo, como algunos hemos crecido en una familia que no queríamos crecer. Estoy seguro, no me levante la mano, pero si yo le preguntara, ¿escogerías otra familia en donde nacer? Muchos dicen. Algunos nacimos. Yo incluso de niño odié ser hijo de pastor durante un tiempo. Es una bendición, amo a mis papás, pero una temporada de verdad fue lo peor que me pudo haber pasado, porque de joven yo dije, me arruinaron la vida. O sea, yo iba a la fiesta y no podía disfrutar la fiesta. Escuchaba la voz de mi mamá, Dios te está mirando aún cuando yo no te dije, o sea, no puede ser. Y luego todo el mundo me preguntaba que si iba a ser pastor. O sea, no, todo es horrible. Entonces yo decía, es lo peor que yo nacer como hijo de pastor. Y luego, hijo de güeros, güero, en los 80s en la ciudad Lázaro Cárdenas, era el único güero en toda la ciudad. Me explico, así, güerito, el pelo, los cachetes, ay, qué increíble. O sea, güero para todos lados, horrible, horrible. Entonces, a veces sentimos que nos tocó nacer en el lugar incorrecto, en la familia incorrecta. A algunos literal les ha tocado cosas muy difíciles. Han nacido con algún problema físico, han tenido una enfermedad. Algunos nacieron con un papá exigente, abusivo, o una mamá abusiva, o problemas familiares. Quizá recibiste abuso verbal, emocional, físico, financiero, y hay cicatrices en tu vida, en tu corazón, por algo negativo que te tocó vivir. Entonces esto de tocarte la parte más fea puede ser algo difícil que te tocó vivir, pero también puede ser una bendición que en comparación a las bendiciones de otro parece ser menor. ¿Tiene sentido esto o no? O sea, tienes casa pero más chica y no en la colonia del primo. ¿Cierto o no? ¿Es bendición o no es bendición? Sí, pero en nuestra mente es ¿qué? Menor, más chica que la del otro. Entonces, eso es ese es el concepto, tanto cosas negativas como cosas buenas que son menos que la de otro. Ahora, quiero que te pongas en los zapatos de este cuate que recibió una bolsa de plata. Dice, soy el último, y en el reino de Dios los últimos son primeros. Entonces recibe 5 bolsas de plata el primero y dice, uy, a mí me va a tocar 10, fácil. Y luego 2 y luego 1. Entonces aquel está, para empezar, desilusionado. ¿Qué tú crees que está diciendo el de una bolsa de plata? ¿Qué tiene él? Se la saben. ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Verdad? Y está ahí con una bolsa. Ahora, es una bolsa de plata. Es plata. ¿Me explico? ¿Pero qué? Es menos que el otro. Menos que el de 5, menos que el de 2. Es una bendición, pero en suma es menor. Ahora, fíjate bien lo que sucede. Quiero que te enojes un poquito
y te metas a las emociones y sentimientos de esta historia. Es súper importante. Dice ahí, repartió conforme a las capacidades de cada uno. Entonces no solo le tocó menos plata. Yo pregunté, ¿quién repartió las capacidades? Dios. Entonces, déjame. O sea, tú das las 5 bolsas de plata, pero también diste la capacidad para 5 bolsas de plata. No se vale. A este pobre le das una bolsa de plata y una capacidad. No, pues. Entonces, quiero que te enojes un poquito y te frustres porque necesitas tocar esas fibras de enojo que has tratado de esconder. Porque hasta que no te conectes con tu enojo, no lo puedes resolver y superarlo. Y quiero que te conectes un poquito con ese enojo, porque todos en algún área de nuestra vida vivimos con algo que hemos escondido en un hoyo en la tierra. Estamos enojados. Alguna frustración puede ser de nuestra familia, de nuestras posesiones, de nuestras capacidades. O sea, hay gente que tiene un montón de capacidades y además tiene un montón de cosas. Y dices, no se vale. Y uno acá con poquito y poquitas capacidades. O sea, no se vale. Y uno se empieza a comparar y uno se enoja. Yo durante mucho tiempo viví enojado porque yo veía a otros amigos o gente en el ministerio con más capacidades que yo y con más recursos y más gracia y más respaldo que yo. Y yo sí decía, pero no, Dios no se va. ¿Por qué no? Digo, le diste las dos capacidades y provisión, capacidades y puertas abiertas. No se vale. Mínimo distribúyelo un poquito más parejo, o sea, por favor. Y así tú y yo vivimos en algún área y estamos enojados quizá con las batallas que nos ha tocado enfrentar. Que por cierto, yo no creo que Dios manda enfermedad o manda muerte, no creo eso. Vivimos en un mundo quebrado, pero a todos nos toca vivir una batalla. ¿Cierto o no? Por el mundo en el que vivimos. Entonces nos tocan batallas y nos tocan bendiciones. Y a nosotros no nos corresponde escoger qué batallas vamos a enfrentar o qué bendiciones vamos a administrar. No nos toca escoger eso. Y a veces la vida parece un poquito injusta porque nuestras batallas parecen ser más grandes que otro y nuestras bendiciones parecen ser menos que otro. Estás frustrado. Y así tienes que conectarte con esa frustración porque de eso quiero hablar el día de hoy. Ahora fíjate cómo sigue la historia. Mateo 25, 19. Ahora, antes de continuar, ¿cuántos de ustedes creen que es más fácil que gane el de 5 que el de 1? Bueno, ahí va. Quiero que lo piensen porque al final van a ver lo que pienso de eso. 25, 19. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Fíjate, el reino de Dios así funciona. Cristo está diciendo, yo voy a regresar y voy a pedir cuentas a cada uno de lo que han recibido. Voy a pedirte cuentas de cómo manejaste tu tiempo, tus relaciones, tu dinero, tus capacidades. Yo te voy a pedir, o sea, Dios está diciendo, voy a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Me pregunto, si Dios hoy hiciera cuentas contigo, ¿cómo saldrían las cuentas? Hoy. Dice, el siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir. Fíjate, invertir. Él entendió las instrucciones y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Fíjate, le dio aprobación. Eres un buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Fiel en administrar pequeña cantidad. Ahora, el de 5 bolsas de plata representa a la persona más rica en tu mundo. La que dices, wow, tiene todo. Ese es el de 5 bolsas de plata. Dios dice, fue una pequeña cantidad. ¿Vieron eso o no? Pero fuiste fiel con la pequeña cantidad. Y luego dice, ahora te voy a dar muchas más responsabilidades. La recompensa de Dios a veces no son más cosas, son más responsabilidades. Y luego dice, entra en el gozo de tu Señor o ven a celebrar conmigo. En otras palabras, la recompensa es que estás en mi presencia y estás lleno de alegría. La persona más alegre
No es la que más tiene, es la que más ha sido fiel. ¿Ves? Y luego el de 2 bolsas de plata. Dice que llegó el de 2 y dijo: amo, usted me dio las 2 bolsas de plata para invertir. De nuevo entendió las instrucciones, para invertir. Y he ganado 2 más. No dijo: es que no me diste 5 y por eso nomás hice 1 porque fue injusto. No, dijo: me diste 2 y aquí están 2 más, los invertí. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Fíjate, mismas palabras de aprobación. No le dijo al de 5 bolsas, no le dijo: increíblemente wow, buen siervo fiel. Y a este de 2 no le dijo: mediocre siervo fiel. No le dijo así. A los 2 le dijo las mismas palabras. ¿Sí o no? Le dice: has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Ni siquiera le dijo en estas 2 bolsas, dijo pequeña. Pequeños son 5, pequeños son 2. Para Dios todo es igual. Gracias, Claudia, por apoyarme en mi predica hoy. Y luego dice: ahora te daré muchas más que, no le escucho, muchas más que responsabilidad. La misma recompensa. Aprobación igual. Fuiste fiel en lo pequeño, igual. Te voy a dar más responsabilidades, igual que el de 5. Y luego le dice así: ven a celebrar conmigo. Lo mismo, entra en el gozo de tu Señor. Las mismas recompensas. Y quiero que entiendas esto. Muchos de nosotros solo estamos acostumbrados a un mundo de Facebook e Instagram, que el éxito es lo que se ve. Pero te voy a decir algo, llámale pastores, empresarios, lo que sea, que en un mundo que están en una ciudad y quizá tienen una multitud y muchos seguidores en Instagram, muchos dicen: wow, cuánta gente ha llegado a Cristo por el ministerio de esa persona o ese pastor, y wow, cuántas coronas y recompensas tendrá en el cielo. Pero quiero decirte algo: fidelidad es también el pastor que está en un rancho, que ni siquiera tiene Instagram, que ni siquiera tiene edificio, que está compartiendo el evangelio en una casa donde nadie lo ve y nadie sabe que existe. Cuando se presente en el cielo con Jesucristo, va a recibir la misma recompensa. No me está escuchando, la misma. Y a lo mejor tú sientes que nadie te ve, que te tocó poco que administrar, pero si eres fiel con eso, vas a recibir la misma recompensa. Buen siervo fiel, te voy a dar más responsabilidades. Entra en el gozo. Porque fidelidad es fidelidad, con poco, con mucho, en el rancho, en la ciudad, como sea, es fidelidad va a ser recompensada. Ni siquiera hizo distinción de las cantidades. O sea, todo es pequeño para Dios y fidelidad es fidelidad. Qué increíble. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo. A ver, espérame, ¿dónde está la respuesta a los primeros 2? Me diste 5 para invertir, me diste 2 para invertir. Y le dije: amo, me diste 5. Eres un señor severo. Ahora, estuvieron en la misma junta los 3. Estuvieron en la misma, se les dio las mismas instrucciones a los 3. Los primeros 2 la captaron. Esta dice: eres un severo. Cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo, alguien diga miedo, de perder su dinero. Miedo. Un concepto erróneo de Dios te lleva a vivir con miedo. Un concepto correcto de Dios te lleva a vivir con fe e invertir y trabajar lo que te ha dado. ¿Ves la diferencia ahí? Dice: tenía miedo, y dice, de perder su dinero, y así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Sí, pero ya todo devaluado. O sea, pasaron años y no le entregó lo mismo, le entregó menos de lo que le entregó. Quiero que veas eso, menos, porque estaba devaluado, pasó mucho tiempo. Entonces el amo le respondió: siervo perverso y perezoso. O sea que le dijo: tú eres severo, para esconder que él era perezoso. El gobierno tiene la culpa, para esconder que veo puro Netflix. Dios es injusto, para esconder que no trabajo con excelencia. Hello. Severo, perezoso.
Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, tú mismo lo dijiste. Si realmente crees que soy tan importante y poderoso como dices que soy, ¿por qué no depositaste mi dinero mínimo en el banco? Hubiera podido obtener algún interés de él. Ahora quiero que veas esta historia. Me fascina más cada vez que la leo y la predico. Es increíble. Chécate esto. Los tres recibieron dinero en diferentes cantidades y diferentes proporciones por sus capacidades. Los tres recibieron las mismas instrucciones. Los tres tenían al mismo amo. Los tres tenían la misma posición de siervo. Pero Dios les dio cantidades ¿qué? Diferentes, ¿cierto? Ahora, dos de ellos con cantidades variantes, uno menos que el otro, no usó el tener menos como excusa para culpar a Dios o para tener miedo. Él hizo lo que tenía que hacer con menos que lo que el otro recibió, ¿cierto? Pero este tercero hizo algo totalmente distinto. Ahora, los tres trabajaron, pero trabajaron diferente. Dos invirtieron, uno trabajó cavando un hoyo. Porque también cavar un hoyo en la tierra cuesta trabajo. Tanto bendecir a tu esposa como criticarla cuesta. Palabras van a salir de tu boca. Entonces ese cuate dijo, ok, ¿qué me dijiste lo que cuesta trabajar? Agarra. Está trabajando, ya está sudando, es quizá hay sol y está cavando, y tiene que cavar suficientemente hondo para meter una bolsa de plata con 1000 piezas de plata y esconderla lo suficientemente profundo para taparla de nuevo y que nadie sepa que hay algo allá abajo. Y luego todos los días va a pasar por allí. Nadie lo abrió, ok, nadie lo abrió, qué bueno, okay. O sea, todos los días está yendo con angustia y trabajó para esconderlo, porque igual te cuesta esconder una frustración que hacer florecer tu potencial. Igual trabajo te cuesta esconder tu enojo que resolverlo y perdonar y salir adelante. La víctima también trabaja igual que el siervo fiel, pero trabajan diferente. ¿Le costó? O sea, entonces, ¿qué le hubiera costado agarrar la bolsa dijo, la hubieras llevado al banco? Mire, menos trabajo. Listo. Pero trabajó siendo víctima. Aquí hay dos identidades. El problema, escuche, el problema no era la cantidad que recibió, el problema era la mentalidad que tenía. Porque 5 y 2 no fue la cantidad. Él no le puso como excusa la cantidad, recibí menos, así que no produje 2. No, fue menos. Pero tengo una mentalidad de siervo fiel también. ¿Estamos acá? La diferencia no fue la cantidad, la recompensa fue la misma, las instrucciones fueron las mismas, la cantidad fue diferente, pero la mentalidad de los dos primeros fue una buena mentalidad. Creían bien de Dios, creían bien de ellos mismos, ¡pum!, lo hicieron bien. Pero el tercero tenía otra mentalidad. Tengo miedo. Le tenía miedo a fracasar. Y ese miedo a fracasar le había desarrollado una actitud de pereza. Y esa pereza la escondía tras de echar culpas a los demás. Y hay cosas no resueltas en tu vida que las escondes echando culpa al mundo entero. Y yo estoy harto en las redes sociales como todo mundo se queja de todo. Twitter, Facebook, Instagram, es globalización y es calentamiento global y cochinas empresas y cochino gobierno, y le tiran a la iglesia, se culpan con Dios, con los papás culpan a los hijos, o sea, todo el mundo culpan a la suegra culpa al yerno, todo el mundo se culpa. Culpan al jefe en el trabajo, el jefe culpa a los trabajadores mal hechos, todo culpa a todo el mundo. Ese es el siervo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Viviendo una mentalidad de víctima. Y esa es la primer gran diferencia que hoy quiero que entendamos que hay entre una víctima y un siervo fiel. Porque aquí hay dos identidades en esta historia. Hay 3 cantidades, pero hay 2 identidades. Una es de siervo fiel y la otra es de ¿qué? Víctima. La víctima entierra en el suelo las cosas, las buenas y las malas, las buenas y las malas. Y el siervo fiel usa lo que se le ha dado. La víctima le echa culpa a otros por no florecer, pero el siervo fiel
se responsabiliza por lo que tiene y lo hace florecer. Te pongo un ejemplo en mi vida. En mi vida yo he batallado en diferentes ocasiones con una mentalidad de víctima. Y he tenido que lidiar con mi problema de víctima muchas ocasiones en mi vida. Una de las más fuertes me sucedió hace 5, 6 años. Tenía yo como 36 años, 37 años. Y empecé a tener una etapa en mi vida complicada. Empecé a engordar. No me cuidaba muy bien, me empecé a engordar. Ahora, por parte de mi papá, la familia Anderson, suecos todos, son genes de gorditos. Todos son así llenitos. Entonces yo decía, por culpa de los Anderson tengo esta lonja. Me explico, así de que es culpa de los Anderson. Si llego a estar gordo es culpa de los Anderson. Luego empecé a tener problemas de depresión. Mi mamá, mi abuelita Lois y mi mamá batallan con bipolaridad. Mi mamá ha superado eso de una manera increíble, pero batallan con bipolaridad. Entonces yo recibí genes depresivos. Y yo andaba así todo decaidón, deprimido, todo melancólico, sube y baja, así mal plan. Algunos así parecen, ¿verdad? En los juegos del Six Flags, así, o sea, así. Entonces, y yo le echaba la culpa, y decía, por culpa de mi abuelita y de mi mamá, mis emociones son un desastre, estaba deprimido. Calvo. Por parte de mi papá y de mi abuelo Andrés, de mi mamá, calvo. Luego tenía unas deudas en unas tarjetas de crédito y me puse a analizar 3 generaciones, abuelitos, tíos, primos, todos tienen deudas en tarjetas de crédito. Y pues por culpa de todos mis ancestros también yo ando endeudado, deprimido, gordo, calvo. O sea, échale, súmale más lo que quieras. ¿Y de quién es culpa? Y ahí te va cómo cambió. Y esto es lo que quiero que agarremos y que cambie en tu vida y veas la diferencia en la historia. Porque si tú ves que el problema fue con la cantidad, ahí sigue estando la mentalidad de víctima. El problema no es la cantidad, es la mentalidad. Entonces, aquí te va lo que pasó en mi vida hace 5 o 6 años. Empecé a responsabilizarme de una depresión que no era mi culpa, pero sí es mi responsabilidad. No la enterré en la tierra, sino que enfrenté mi depresión y dije, te voy a ganar en el nombre de Cristo Jesús, te voy a ganar. Y tomé decisiones hacia derrotar mi depresión, decisiones de buscar consejo, de cambiar mis ritmos, mis horarios, mi manera de pensar, de cómo trabajar mis emociones, cómo abrir mi corazón con mi esposa, cómo confrontar las cosas, y enfrenté mi depresión. No es mi culpa de que recibí genes depresivos, pero sí es mi responsabilidad. Esa es la gran frase. Sigue conmigo, no es mi culpa. Vamos, dígalo, no es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad. Tema de la gordura, también enfrenté mi responsabilidad y dije, pues a lo mejor no son mis genes, no es mi culpa. No sé qué les pasó a esos Anderson, no es mi culpa, pero es mi responsabilidad manejar mi cuerpo, la cantidad que como, lo que ejercito, es mi responsabilidad. No es mi culpa que mi mamá y mi abuelita tienen problemas de depresión y bipolaridad, pero es mi responsabilidad. ¿Qué voy a hacer con esos problemas de depresión? Lo voy a enfrentar. ¿Me está diciendo acá? No es mi culpa que tengo genes de calvicie. ¿Me estás oyendo? Papá, te amo. Pero sí es mi responsabilidad verme al espejo no como un calvo, sino como un hijo de Dios, una creación que tiene autoestima, que tiene valor, que tiene orgullo de ser quien soy delante de la presencia de Dios. Es mi responsabilidad. Mi responsabilidad. Tarjetas de crédito. No es mi culpa que vengo de un linaje que aprendió a usar crédito. No es mi culpa, así lo aprendí. Pero tuve que tomar la decisión hace algunos años de responsabilizarme de esa mentalidad de pobreza y de deuda y de cambiar eso. Y soy el primero en generaciones que no tiene una deuda pendiente en tarjetas de crédito. Cada mes se liquida mes con mes. El primero. ¿Por qué? Porque no es mi culpa, pero sí es mi
responsabilidad. Y hay cosas en tu vida que quizás sí son tu culpa, pero ¿sabes qué? Necesitas dejar de culparte a ti mismo también. Tienes que dejar, esa es víctima porque sigues en el hoyo, porque te sigues culpando. Culparte no te saca del hoyo. Culpar a tu mamá no te saca del hoyo. Culpar a Dios no te saca del hoyo. Solo responsabilizarte por lo que te tocó es lo que te saca del hoyo. Responsabilízate con lo difícil que te ha tocado enfrentar y responsabilízate de lo que te ha tocado administrar. No lo compares con otro. Di conmigo, no soy culpable, pero sí soy responsable. Denle un fuerte aplauso a Dios. Vamos, no soy víctima, soy un siervo fiel. Qué increíble. La mentalidad era todo. Lo que creo de Dios y lo que creo de mí mismo determina cómo vivo mi vida. Determina qué hago con las batallas que me tocan y con las bendiciones que me tocan. Y quiero, si los quieres anotar, algunos pensamientos de diferencias entre víctimas y siervos fieles. Víctima es pensar de Dios como un Dios injusto. Un siervo fiel confía en la sabiduría de Dios. Víctima se queja de lo que le tocó. Un siervo fiel usa bien lo que le tocó. Víctima crea su identidad basada en su experiencia. Soy un deprimido porque mi mamá era deprimida y yo soy deprimido. Un siervo fiel crea su identidad por lo que Dios ha dicho de él. Yo, Andrés, no soy un deprimido. He batallado con la depresión, pero soy un hijo de Dios que le está ganando a la depresión en el nombre de... Sí, yo ya no soy deprimido. Se han pasado 6 años y ya no soy ni deprimido, ni gordo, ni endeudado. Sigo calvo, pero yo no me veo como calvo. Soy feliz. En otras palabras, mi identidad no está en lo que me tocó o en lo que experimenté. Mi identidad, vamos iglesia, mi identidad está en lo que Dios ha dicho de mí. Así tiene que ser contigo. No eres el abusado, no eres el abandonado, no eres el endeudado, no eres el quedado, no eres el ansioso, no eres el solitario. Eres un hijo de Dios, eres bendecido y tienes que construir tu futuro conforme a tu identidad en Dios y no tu experiencia presente. Víctima culpa a otros por su fracaso. Un siervo fiel se responsabiliza de su realidad. Una víctima ve el futuro con temor. Un siervo fiel ve el futuro con promesa. ¿Sabe cómo sigue la historia? Entonces el amo ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. No, bueno. Literal, en la misma parábola, en otro salmo, los siervos dicen: no, Señor, pero ¿cómo si aquel tiene 10? Literal se quejan, así como tú y yo cuando leemos no, ¿cómo? Pero fíjate lo que responde. Así funciona el reino de Dios. Te guste o no te guste, lo entiendas todavía o no lo entiendas, así funciona. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Fíjate, le está diciendo a los 3, el de 5 usó bien, el de 2 usó bien, el de 1, si hubieras usado bien tendrías más. Pero a los que no hacen nada se les quitará aunque lo poco que tienen. ¡Qué increíble! Así funciona el reino de Dios. Los que usan bien lo que se les ha dado, los que enfrentan bien sus batallas y administran bien sus bendiciones, tendrán más y tendrán abundancia. Ahora quiero que veas por qué funciona esto. Porque una de nuestras frustraciones no solo es la cantidad, son las capacidades, ¿cierto? Ahora fíjate acá. El de 5 lo trabaja bien y gana otros 5. Y se le dan más responsabilidades. El de 2 trabaja bien 2 y se le dan más. ¿Qué pasa si el de 1 hubiera trabajado bien ese 1? Si le hubieran dado ¿qué? Más responsabilidades, ¿cierto? Es que, ¿por qué se le da más responsabilidades a alguien? Porque creció en sus capacidades. Ahí está. Fíjate, el de 5, otros 5, ahora tiene 10, pero no solo tiene 10, tiene capacidad para más responsabilidades que 10. El de 2 ahora tiene 4, pero no solo tiene 4, tiene más capacidades. El de 1 ya no solo tiene 1, ahora puede tener más capacidades. Y así funciona el reino de Dios.
El que tiene 1 lo puede convertir en 10. No, necesitas meterte eso. O sea, el día en que tú entiendas que no eres lo que te tocó, eres lo que decides hacer con lo que te tocó, puedes entonces crecer 1 a 2 y crecer tus capacidades, y 2 a 4 y crecer tus capacidades, y 4 a 8 y crecer tus capacidades, y 8 y 8 son 16, y ya brinqué la tablita, y tú también, ¿verdad? O sea, uno va creciendo sus capacidades cada vez. Y esto yo lo he visto esto en la vida. En mis 20 años de predicar el evangelio he visto esto, que gente que empieza con 10 a veces terminan con 0. Pero gente que empieza con 1, con nada, terminan en 10, terminan arriba. ¿Por qué? Porque así funciona el reino de Dios. Los que usan bien lo que se les ha dado tendrán más, y aún tendrán en abundancia. Y esto es lo que quiero que hagas esta semana, que empieces a sacar una moneda de ese hoyo. Quizá hay 1000 monedas ahí, pero esta semana puedes sacar una. Puedes sacar una. Puede ser un asunto que por fin vas a decidir perdonar. Saca esa moneda. Puede ser un asunto de cambiar tu manera de tratar a tu esposa. Es que mi papá siempre trató mal a mi mamá, yo nunca aprendía. Pero no es tu culpa, pero es tu responsabilidad. Saca esa moneda. Quizá estás endeudado, no sabes usar bien tu dinero. Empieza por poner primero a Dios en tus finanzas, diezmando y haciendo un presupuesto. Saca una moneda esta semana. Trabaja más excelente en tu trabajo esta semana. Ay. Llega puntual a tu escuela, a tu chamba. Andrés, pero el trabajo que me tocó está re feo. Quisiera uno mejor. Pues nunca vas a tener uno mejor si no sacas tu impuntualidad del hoyo donde la escondiste. Si no sacas el coraje por ese trabajo. O sea, lo que este siervo no sabía es que cuando él enterró esas 1000 monedas de plata en la tierra, enterró su futuro. Y lo que no sabes que sucede cuando tú echas culpas y te quejas y estás enojado con lo que te tocó, en lugar de usarlo y enfrentarlo bien, lo que no sabes es que estás enterrando tu potencial. Estás enterrando todo lo que podrías ver y lograr en Dios. Sabes, yo he batallado con esto en el tema de predicar. Porque es mi mundo, es lo que hago, predico. Es lo que Dios me llamó a hacer. Quizá tu mundo es otro y haces otra cosa en tu vida. Pero en mi mundo yo he visto que ahora tengo 42 años y por fin me invitan, después de 20 años más, 24 años de predicar la palabra de Dios, me invitan a predicar en ciertos lugares de renombre y congresos de renombre, iglesias de renombre y multitudes de gente. Hace 2 semanas estuve en Córdoba, Argentina, con 10,000 jóvenes. El día anterior en un congreso increíble. El día anterior a ese en Saltillo con 4,000 jóvenes. Voy a estar en Chile ahora en una iglesia también como de 15,000 personas. Pero en esos mismos congresos llegan jóvenes 10 o 15 años menores que yo, invitados al mismo congreso, y predican mejor que yo. Yo así de qué. Eso no está bien. O sea, tienes 5 y 5 y yo 20 años de 1 convertirlo en 5. Pero ¿sabes qué? Dios me ha animado que eso es fidelidad. No importa a qué edad lo cumpla, con que yo cumpla lo que Dios ha puesto en mí y saque el potencial que ha puesto en mí, yo voy a seguir convirtiendo el 1 en 2, el 2 en 4, y voy a seguirlo multiplicando. Y si sigues vivo, sigues teniendo oportunidad para multiplicar lo que tienes, llevarlo a otro nivel, enfrentar las batallas, superar la desilusión y hacer algo bueno con lo que te ha tocado. Nuestra mayor motivación se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. La Biblia dice en Juan 17 que Jesús estaba orando al Padre, sus palabras finales con sus discípulos. Le dijo: Padre, por favor guárdalos. Los que me diste, ni uno perdí. Bueno, excepto Judas, el hijo de la perdición, que para eso, pero ni uno perdí. Fíjese, él ni siquiera escogió su equipo, se lo escogió Dios. Se lo escogió su Padre Celestial. Y le escogió a qué equipito. Ahí vas a tener a Pedro. No, Señor, pero Pedro, ese cuate es un atrabancado, habla antes de pensar. O sea, ese Pedro no. Bueno, Pedro va a ser, y va a ser el primero que va a predicar. Ok, está bien.
pero Juan es un melancólico, todo así sentimentalista y emocional. Juan, Señor, Juan. Y así lo fue enlistando. Y Jesús agarró, imagínate, y luego todos eran pescadores, ni siquiera estudiantes de la Biblia, eran pescadores. Le mandó una bola de pescadores, cobradores de impuestos, atrabancados, melancólicos, maleducados. Ese es tu equipo. Y Jesús, en lugar de quejarse por lo poco que le tocó, convirtió a esos en cambiamundos, cambiadores de historia, en predicadores poderosos, en gente que conocía la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús en esta historia no solo es el amo, también es el siervo fiel por excelencia. Y Jesús es el que recibió una bolsa en esta historia, porque Él empezó de poco y lo hizo mucho. No empezó con mucho, empezó con poco y lo hizo mucho. ¿Sabes qué? Jesús no solo, vamos, si vas a aplaudir, tienes que hacerlo con más ganas. No solo agarró lo poco y lo convirtió en mucho, sino que también Jesús enfrentó batallas que no eran su culpa, pero se hizo responsable por ellas. La cruz del Calvario es esa batalla. Él no fue culpable de nuestro pecado, fue nuestra culpa, pero Él asumió responsabilidad, lo cargó en sus hombros. Es lo que un líder hace, no echa culpas, lo resuelve, se responsabiliza. Y tú tienes que empezar a ser líder de tu vida, empezar a dejar que Jesús, el Mesías, con su ejemplo lidere la manera en que tú vives, no echando culpas, no quejándote, no enterrando cosas en el hoyo, sino sacando eso y haciéndote responsable, enfrentando tus batallas como las enfrentó Jesús en la cruz del Calvario, que aún colgado allí frente a la gente que lo amenazó, lo rechazó, lo criticó, todo eso lo enjuició injustamente, y frente a esa gente dijo: Padre, rehúso ser una víctima en esta cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Rehúso pensar como víctima y rehúso hundir mi dolor en un hoyo. Yo soy un siervo fiel, perdónalos porque no saben lo que hacen. Iglesia, Él es nuestra motivación, Él es nuestro ejemplo a seguir, Él es nuestra corona a recibir, Él es nuestro gozo a disfrutar. Hay que imitarlo a Él, hay que enfrentar nuestras batallas como Él las enfrentó y administrar lo poco que tenemos como Él lo administró y convertirlo en más cada vez en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, iglesia, alguien levante sus manos ahí en su lugar. Señor, el día de hoy estamos sacando esas monedas de ese hoyo, estamos saliendo del hoyo. Señor, no vamos a ser más víctimas que culpan a otros, que se quejan por lo que les tocó, que se quejan de la batalla que les tocó, sino que vamos a enfrentar esa batalla como Jesús lo enfrentó en la cruz del Calvario, y vamos a administrar esas bendiciones como Jesús administró lo poco que recibió. Seremos siervos fieles, más que vencedores, y ya no más víctimas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a pedir que estemos un momento más sentados en nuestra silla, que no nos distraigamos. Si nos estás escuchando, no le cambies todavía de canal, no apagues ahorita el video, el podcast, porque esta oración puede cambiar tu vida. Ahí en tu lugar donde tú estás, quiero que pongas tu mano sobre tu corazón, que cierres tus ojos ahí en tu lugar y repitas esta oración conmigo. Padre celestial, creo y confieso que Jesucristo es tu Hijo, el Mesías, el Salvador. Hoy creo y confieso que Jesús, moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Te pido que seas mi líder, mi ejemplo a seguir, que perdones mis pecados. Recibo tu perdón, limpia mi conciencia de toda maldad, llena mi vida con tu Espíritu Santo, dame el poder de vivir la vida que tú anhelas para mí. A partir de hoy, dilo con fe, a partir de hoy, creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy amado, soy bendecido, soy aceptado, soy un siervo fiel y tengo vida eterna. Amén.
Hoy quiero continuar un poco con el tema, dando seguimiento al domingo de resurrección, hablando de la importancia de la resurrección en nuestra vida diaria, de maneras prácticas. ¿Qué significa? ¿Qué me afecta de manera diaria la resurrección? Antes de empezar, quiero pedirles oración por mí, por Kelly. Vamos a estar, como saben, nos invitaron a compartir en la conferencia de liderazgo Alfa. Miles de líderes de todo el mundo se van a reunir en Londres a una conferencia y nos invitaron a predicar. Y quiero pedirles oraciones. ¿Por qué? Porque quiero representar bien a Cristo, número uno. Quiero representar bien a México. Y quiero representar bien a Más Vida también, es la verdad. Así que le agradezco mucho sus oraciones, que las necesitamos. Bueno, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3. Primera de Corintios 15, 3. Dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. El apóstol Pablo está diciendo, de hecho está aquí dándoles un credo, está recitándoles un credo. En aquellos tiempos no había copias de la Biblia disponible para todos, muy pocas escrituras disponibles. Entonces la manera en que se trasladaban o se pasaban las enseñanzas de uno a otro para que se quedara en la memoria lo que creen era a través de himnos, pequeños cantos y credos como estos. Un credo como este rimaría o estaría estructurado de tal manera que sería fácil de memorizar. Dice: les doy lo que recibí, que Cristo fue crucificado por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se le apareció a Cefas y luego a los 12, luego a los 500. Olvídense, chiste malo rapero. Ok, es un credo fácil de memorizar. Y Pablo todo el capítulo 15 está hablándonos de la importancia de la resurrección. Está diciéndole a cristianos que recuerden la importancia de creer en la resurrección de Cristo Jesús, porque no creer en la resurrección de Jesús es algo que diluye y que destruye nuestra fe. De hecho, cuando yo era niño, crecí en Lázaro Cárdenas, Michoacán. ¿Alguien acá conoce Lázaro Cárdenas? El bello, bellísimo puerto Lázaro Cárdenas. Cuando estábamos mi familia y yo ahí, era un pueblo, ciudad pequeña, apenas estaba haciéndose en puerto. Hoy en día es muy, muy industrial, muy, muy grande. Mis abuelos plantaron iglesias en los 50s en Uruapan, en la meseta purépecha, en Tierra Caliente. Y mis papás a finales de los 70s en Lázaro Cárdenas y Guerrero y Petacalco y todo eso. Entonces, la iglesia, y cuando íbamos a la iglesia, era la época donde todos llevaban su pandero a la iglesia. ¿Alguien recuerda la época cuando ibas con tu Biblia y pandero en mano a la iglesia? Era casi igual de importante el pandero que la Biblia, ¿sabes? Y todo el mundo tocaba el pandero, fuera de tiempo, como fuera, todo el mundo el pandero. Después tuvo una evolución al pandero 2.0. O sea, ya fue todo un programa. Y aquí se me cuida Katy, tenían atuendos, se vestían, le ponían listones a los panderos, cada color mataba un demonio diferente, y era una onda así impresionante, ¿sabes? Pero yo de niño, además del pandero, era el guirirero. Teníamos güiros. Entonces un instrumento así como de música media, así como guapachosa, ¿no? Entonces es una onda así con un hueco en medio y lo agarras y tiene ranuras y le raspas con un... Entonces, así, y mi mamá nos enseñaba las clases de dominicales de niños con una tecnología de punta, el franelógrafo. ¿Alguien recuerda el franelógrafo?
están revelando. Aquí está Eli y Lucy, fácil que recuerdan el franelógrafo ustedes dos. Ahí sabes de dónde vienes, ¿verdad? Y mi mamá, ¿qué es el franelógrafo? Era una escena, una franela que traía una escena, ¿sí? Montañas o pasto, lo que sea, una escena. Y sobre esa franela le ponías unos monitos también de franela para contar la historia, ¿no? Entonces estabas hablando de David y Goliat, tenías tu franelita y luego tenías al Goliat allí, ponías Goliat y estaba intimidando a la gente, y David con su onda, levanta la piedra y Goliat se muere, y era tecnología de punta, ¿sale? O sea, es lo que había en la casa. Algunos teníamos tele blanco y negro, así chiquitilla, que ni sé, entonces en color, y luego era lo máximo en la iglesia. Y mi mamá, el día que nos contaba que Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Me ponía la cruz y Jesús murió en la cruz, y luego fue sepultado, y hay una tumba y lo sepultaron, y luego de pronto quitaba la piedra y mágicamente, no sé cómo le hacía mi mamá, ya no estaba Cristo en la tumba. Entonces, ¿qué pasó acá? Resucitó, y nos enseñaba mi mamá, ¿verdad? La resurrección de Jesús, la importancia de la resurrección de Cristo. Te soy sincero, aunque lo escuchaba, lo veía, lo conocíamos en la iglesia, no siempre me cayó el 20 de lo importante que es la resurrección de Cristo. De hecho, podemos estar toda la vida en la iglesia y a veces no darnos cuenta de lo importante y significativo que es mantener cerca del corazón la resurrección de Cristo Jesús. Voltea con su vecino, dígale: Jesús resucitó. Vamos, ánimo, Jesús resucitó. De hecho, el apóstol Pablo dice que hay 4 cosas, en el pasaje lo puedes leer, pero 4 cosas importantes de la resurrección. Primero, nos confirma que Jesús es el Mesías, es el Mesías. Si Jesús no hubiese resucitado, sería simplemente un mártir más, alguien que murió por su causa, quizá un asunto político, o social, o filosófico, o religioso, pero no un Mesías, no un Salvador. El hecho de que Jesús fue resucitado entre los muertos confirma que Jesús no solo fue una voz política o profética o filosófica de su tiempo. Jesús es el Mesías, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, hay muchas personas que creen que Jesús fue un buen hombre, que fue un gran profeta, que sus lecciones son extraordinarias. Pero creer que Jesús resucitó te obliga a decidir qué vas a hacer con eso. Si va a ser tu Señor o si lo vas a rechazar. Porque si resucitó, es el Mesías, es el Señor de señores. Segunda cosa de la resurrección es que somos perdonados por la fe en Jesús. Si Jesús no resucitó, entonces no eres perdonado, porque su muerte no valió, no contó. Pero si resucitó, entonces el Padre aceptó el sacrificio de Jesús como un pecado suficiente y total, pago suficiente y total por nuestros pecados. ¿Qué significa? Que al poner tu fe en Cristo Jesús, en su muerte en la cruz y resurrección, el Padre te perdona todos tus pecados, los pequeños, los grandes, los escandalosos, los invisibles, los que todo el mundo sabe y los que no le has dicho a nadie. Hola. ¿Te imaginas qué pasara si Jesús si no somos? ¿Cuántos de ustedes se han equivocado? ¿Cuántos se equivocaron la semana pasada? ¿Cuántos se equivocaron hoy? Hoy, ya se resbaló, ya hicieron. Okay. ¿Cuántos se van a equivocar la semana que viene? Entonces todo y si no hay perdón, estamos fritos. No hay relación con Dios. Pero como somos perdonados, somos aceptados hijos de Dios. Somos amados, somos bendecidos, somos perdonados. La tercera cosa de la importancia de la resurrección es que esto significa que tú y yo resucitaremos con Él. Que esta vida no lo es todo, sino que resucitaremos con Cristo. Después de esta vida, en la muerte es solo dormir para volver a despertar. Por eso Pablo dice, muchos están vivos, algunos de ellos duermen, porque no usaban la palabra morir tanto, sino dormir. En Cristo duermes y te despiertas otra vez, resucitas.
El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivifica nuestros cuerpos mortales. Si Jesús vive en nosotros, vas a resucitar. De hecho, el apóstol Pablo más adelante nos habla de cómo es que vamos a resucitar. Tendremos cuerpos nuevos, inmortales. Vas a resucitar. Estos 60, 70, 80, quizás 100 años que llegues a vivir en la tierra, no lo es todo. Solo es preparación para la vida eterna. Vas a resucitar, vas a vivir para siempre. Y si has puesto tu fe en Cristo, vivirás para siempre en Jesús, en su presencia. Mi pastor Paul Johansson me mandó un mensaje de texto y dice: la muerte no lo pudo detener y tampoco podrá con nosotros. Si la muerte no pudo detener a Cristo y creemos en Cristo, tampoco la muerte podrá con nosotros. Pase lo que pase, tenemos la victoria en Cristo Jesús. Y por último, otra de las razones importantes de la resurrección es que no hay nada imposible para Dios. Si Dios resucitó a Cristo de los muertos y la muerte es el enemigo más fuerte que existe en nuestra contra, y Jesús venció la muerte, entonces no hay nada imposible para Dios. Él puede sanar. Me estaba diciendo, el pastor Aaron Jurado me decía que alguien se le acercó ahorita antes de la reunión, que hace unas semanas pidió oración por su hija que estaba en tratamientos para el cáncer, y oraron con ella, y de hecho ya suspendieron las quimios porque recibió sanidad completa en su cuerpo. Gente que ha perdido un ser querido, un familiar, y no sabe cómo van a continuar con su vida después de esa pérdida. No hay nada imposible para Dios. Dios puede darte esperanza nueva, gracia nueva, fortaleza. Hay vida después de la muerte. No hay nada imposible para Dios. Dígale a su vecino: no hay nada. Vamos, anímalo. No hay nada imposible para Dios. No dejes que el enemigo te mienta y te diga que tus mejores días pasaron, que no vas a poder vencer esa situación, que ahora sí te vas a quedar pobre, que ahora sí no vas a poder superar ese asunto. No le creas al diablo. Si Dios resucitó a Cristo, significa que no hay nada imposible para nuestro Dios. Increíble. Y luego el apóstol Pablo continúa. De hecho, es uno de los pasajes más largos en todo el Nuevo Testamento, casi 60 versículos. Continúa explicándonos la resurrección y la importancia de la resurrección. Y me encantan los últimos versos. Vamos a leerlos, y luego el último versículo nos va a decir qué significa para nuestra vida diaria. Y es fascinante esto, así que presta atención. Verso 51 dice: pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Muy interesante. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán, y nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. ¿Qué está pasando aquí? Antes de continuar rápidamente, dice: los que hayan muerto resucitarán, y los que estemos vivos en aquel día seremos transformados. ¿Qué está diciendo? Cuando Jesús regrese, cuando Jesús regrese a la tierra, van a venir con Él como parte de su grupo de regreso, todos los espíritus, las almas de aquellos que murieron y están ahora con Él, van a regresar. Y cuando vengan regresando, sus cuerpos, ya sea que se perdieron en el océano, o sus cenizas las esparcieron o fueron enterrados, sus cuerpos, donde sea que su cuerpo, van a resucitar y va a unirse con su espíritu. Pero no cualquier cuerpo, no el que tenían, gloria a Dios, sino uno inmortal y nuevo, inmortal. Y los que estemos vivos, que no hayamos muerto, para cuando Jesús regrese, seremos transformados también. Yo me imagino todas esas escenas con efectos especiales. Imagínense que yo voy a tener pelo otra vez.
Gloria a Dios. Usted me va a confundir con Brad Pitt en el cielo, ¿verdad? ¿Quién es ese? Y no solo eso, sino que literal nuestros cuerpos van a estar libres de envejecimiento, libres de pecado, libres de dolores, libres de achaques, libres de adicciones, libres de depresión, libres de ansiedades, libres de comparación, libres de deseos malignos, libre, totalmente un cuerpo inmortal. Recuerdan cuando Jesús fue transfigurado con sus discípulos, ellos tuvieron un pequeño destello momentáneo de Jesús con un cuerpo resucitado, transformado, transfigurado. Así, cuando Jesús resucita, su cuerpo traspasaba muros, pero también comía. ¡Qué maravilla! Iglesia, la tierra misma va a resucitar. De hecho, no es que subamos al cielo. Cuando Jesús regrese, el cielo va a regresar a la tierra. Y la tierra va a ser nueva. Nuevos ríos, nuevo México, nuevo Michoacán, nuevas montañas, nuevas personas, nuevos cuerpos. Todo absolutamente nuevo. Por cierto, tu mejor trabajo va a ser el que recibas en la eternidad, no el que tienes aquí. Pero el que tienes aquí es preparación para el que recibirás en la eternidad. Tu fidelidad aquí es preparación para la eternidad. Las mejores fiestas no las has tenido todavía. Tú ni siquiera sabes lo que es un banquete hasta que te sirvan el banquete en el cielo. No has probado buen ribeye. Bueno, ya no sé qué van a servir, pero escuche lo que le digo. Pablo está diciendo: si no creemos en la resurrección, qué miserables somos, porque entonces la vida que tenemos ahorita es todo lo que tenemos y este cuerpo es todo lo que tenemos. Así que pues coman y beban, que aquí se acaba todo. Pero no es así. Hay una vida después de esta vida, y es la mejor vida, y es la vida eterna, y esta vida es preparación. Así que vive bien, cree en Cristo, continúa en tu fe, porque la mejor vida está después de la resurrección. Vamos, si va a aplaudir, iglesia. Ya para terminar, dice: entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. Me encanta que todavía hay escrituras que no se han cumplido. Esta es una de ellas. ¿Dónde está tu victoria, oh muerte? ¿Y dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da pecado al pecado su poder. Esto otra prédica, después lo enseñamos. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Pablo dice, fíjate, después de casi 60 versículos, dije todo lo que dije para decir esto. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, y trabajen para el Señor siempre con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Pablo dice, nos echó todo un rollo teológico maravilloso, fenomenal. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí, resurrección, cuerpos inmortales. Por lo tanto, dice, déjenlo aterrizo a su vida diaria. Sean fuertes, constantes, y trabajen para el Señor con entusiasmo. Rápido, hablemos de esas tres cosas rápidas. Número 1, sean fuertes. La palabra permanezcan fuertes o sean fuertes, en el griego, si la palabra sean es ser, siendo, llegando a ser. Se usa en el matrimonio, en un montón de lugares. Cuando Pablo dice, los dos llegarán a ser una sola carne, llegarán a ser, siendo, es la misma palabra aquí. ¿Qué está diciendo? Ser, siendo, llegar a ser. ¿Cuántos están casados acá? Okay. ¿Con qué entusiasmo lo dijo usted? Qué maravilla, ¿eh? Lamentablemente pasa, ¿no? Kelly y yo vamos a cumplir este agosto 25 años de casados. No, 26, ya fueron 25. Ya tengo 26, sí, es que amor, para mí apenas son 25. Entonces, el día que nos casamos con Kelly, la Biblia dice, llegamos a ser una sola carne. Pero si estás casado más de unos mesecitos, te das cuenta que no solo es un evento, es un proceso.
O sea que ese día llegamos a ser una sola carne y 25 años después estamos aprendiendo a llegar a ser una sola carne. Y a veces no se siente que somos una sola carne. A veces no quisiera que fuéramos una sola carne, pero regreso a ser una sola carne y seguimos siendo una sola carne y nos esforzamos para llegar a ser una sola. Entonces, en otras palabras, somos, ¿cierto? Somos, estamos siendo hasta que lleguemos a ser. Es la idea. No estoy cantinfleando, ok. No, esto es, así es. Somos, estamos siendo, ¿sí? O llegando hasta que lleguemos a ser. Por ejemplo, cuando tú llegas a Cristo, la Biblia nos enseña que Dios nos considera hijos, santos, justos. De hecho, el apóstol Pablo introduce varias de sus cartas diciendo a los santos en Galacia o en Corinto o en Éfeso. Dices, pastor, pero el tipo que está a mi lado no es nada santo. Yo no, hombre, que el Pablo le diga santo, nada que ver, ¿verdad? Por eso, porque es un evento. El día que pones tu fe en Jesús, eres santo por la fe, pero es un proceso. Entonces ya es, pero dale chance, está llegando a ser. ¿Tiene sentido esto o no? Entonces Pablo cuando dice permanezcan fuertes, está diciendo sigan siendo hasta que lleguen a ser. Es lo que está diciendo. Eres santo, sigue buscando tu relación con Cristo, viviendo en santidad hasta que llegues a ser santo. Pues el día que tú pones tu fe en Cristo, ya eres un hijo de Dios. Pero ¿a poco no cuesta un rato aprender a ser hijo de Dios? Y luego hay días que te levantas bien hijo, y luego otro día no, hijo. Ay, ¿qué pasó? Yo pensé que era cristiano. Y tuviste un mal día y el diablo te condena y te dice no, que eras cristiano. Un hijo de Dios no tiene esas actitudes. Y te vas en depresión y ya sé, ya por eso ya no voy a ir a la iglesia. Y no se deprime. ¿Exagero o la neta claro que nos pasa, por supuesto? Pero Pablo dice permanezcan fuertes. ¿Qué significa? Recuerden quiénes son en Cristo. Si son hijos, están en un proceso, permanezcan fuertes, sigan siendo. Si te caes 7 veces, 7 veces se levanta el justo. 7 veces regresa una y otra vez. Sigue siendo hasta que llegues a ser. Estás en un proceso y ese proceso no se va a acabar hasta que resucites y veas a Jesús cara a cara. Vale la pena permanecer fuertes. Amén. Así que dile a tu vecino, ya eres. Así que sigue siendo hasta que llegues a ser. Esa es la idea de ese pasaje. Es la idea, sí. Luego dice, sean constantes, sean constantes. Parece que se está repitiendo, pero no, es otro concepto, ¿sí? Esta palabra en el griego, es más, hoy les voy a enseñar un poquito de Greek. ¿Listos? A ver, metakinetos. Ayúdenme aquí. Metakinetos. Entonces, kinetos o ubican movimiento, kinesis, ¿sí? ¿sí? Meta es como el no kinesis. Entonces, es alfa. Alfa con el meta es no muevas lo primero. De hecho, algunas traducciones, de hecho, es la única vez en todo el Nuevo Testamento que aparece esa palabra. Es algo rarísimo. Casi nunca hay una palabra única en la Escritura. Esa es única. No se repite. ¿sí? Significa inconmovible. Casi como que el apóstol Pablo se inventó la palabra para hablar de esto. Casi, sí. Como mi nuera Adelis se inventa palabras. El otro día estábamos cenando, qué sé yo, lavando algo y algún recipiente tenía como que grasita o no sé qué. Y le dice a Kelly, ¿cómo le quito esto que está muy quesoso? Le dije a Liz, quesoso no es una palabra. ¿No? Se le encanta inventarse palabras. ¿Alguien más que se inventa palabras aquí? Okay. El apóstol Pablo quizá inventó esa palabra, quizá la usó, quizá unió palabras para que entendamos esto. No muevas lo que es primero en tu vida. Inconmovible, inamovible, hay una traducción. Jesús es la piedra angular. Piedra angular significa es el fundamento, es la piedra principal.
En los métodos de construcción de aquellos tiempos, los cimientos era una piedra angular. Tú podías mover muchas partes de la casa, remodelarla, ampliarla, pero esa piedra no la podías mover, porque si mueves esa piedra, toda la casa se cae. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Si Jesús resucitó y tú vas a resucitar, quiero animarte a algo: ametaquinetos. No muevas a Dios de ser el primero en tu vida. No muevas a Jesús de ser número uno en tu vida. ¿Por qué? Porque nos pasa. De pronto algo toma el lugar de Dios en nuestro corazón. No, y a veces no es que lo hicimos a propósito. Y no es como que, ay, voy a quitar a Dios de número uno y voy a escoger otra cosa. No, pero a veces sucede. Nos pasa. Dígale a su vecino, suele suceder. Pasó, sucede. Que de pronto no te diste cuenta y de pronto ya tu carrera mueve tus emociones más que Dios. De pronto tener éxito se ha vuelto tu obsesión más que ser amigo de Dios. De pronto incluso cosas buenas, tu familia ahora ha tomado el lugar de Dios en tu vida, y tus amigos o lo que sea. Yo quiero animarte el día de hoy. Si Jesús resucitó y es Rey de Reyes, Señor de Señores, entonces no dejes que otra cosa tome el lugar de Cristo en tu corazón. No dejes que otra cosa tenga prioridad en tu tiempo, tus decisiones, tu vida. Que siempre regresa. Si te das cuenta que algo está tomando el lugar de Cristo, arrepiéntete. Si es algo que Dios te ha estado pidiendo, una actitud, un hábito, un algo, no te aferres a eso, porque eso toma el lugar de Dios. Déjalo a un lado y deja que Dios sea número uno en tu vida, tu prioridad, primero en tu vida. Me encanta esto. Mire, en la casa mi esposa Kelly le encanta decorar con velas. Entonces yo siento que es una adicción que tienes que arrepentirte de velas, ¿verdad? ¿Algún otro esposo su esposa tiene obsesividad por las velas? Ok, ustedes me comprenden, ¿verdad? Mi casa parece capilla católica, es una cosa impresionante, ¿verdad? Pero a esa mujer le encanta acomodar las velas así como en cierto lugar y todo. Y a veces yo estoy, no sé, acomodando o recogiendo algo y digo, esta se ve bien acá. Y llega Kelly y dice, ¿qué le pasó a mis velas? Es la única vez que se le manifiesta un demonio a Kelly, es cuando alguien movió sus velas. Esa mujer quiere que la vela esté en el mismo lugar donde la acomodó, que nadie la mueva, por favor, ¿sí? Yo sé que es un ejemplo sencillo, pero la verdad es que tu matrimonio no va a funcionar si Cristo no está en primer lugar. Tu vida no va a cumplir su potencial si Cristo no está en primer lugar. Es más, tu carrera no va a llegar a las alturas que podría llegar si Cristo no es primer lugar en tu vida. Y tus hijos que tanto adoras, si no es Cristo tu prioridad, puedes destruir a tus hijos por adorarlos como Dios en tu vida. Solo Dios tiene la capacidad de darte la vida que Él quiere para ti. No lo muevas. Dile a tu vecino, no lo muevas. No lo muevas del lugar. Okay. Y número 3, termino con esto y oramos. Es el apóstol Pablo. Trabajen para el Señor siempre. ¿Con qué? Con entusiasmo. Qué interesante que dice, no solo trabajen para el Señor, pues muchos trabajamos para el Señor, pero trabajen con entusiasmo, con entusiasmo. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen hijos adolescentes o tuvieron hijos adolescentes? ¿Cuál es una de las primeras preguntas que tu hijo adolescente te hace cuando le pides que haga algo? Dice, hijo, lava el carro, échame la mano con el carro, eso, lo otro. ¿Qué te pregunta? ¿Cuánto me vas a dar? Oye, Juanito, que vayas al súper por eso y me puedo comprar algo también yo. ¿De cuánto es mi presupuesto? Siempre es un tema de trueque con los adolescentes. ¿Es cierto? ¿O soy el único papá que acá con...? Ok, entonces tenemos eso. Y lo que pasa es que a veces así somos con Dios también. Decimos, Dios, yo estoy haciendo esto y me estoy esforzando y hasta he venido a la oración los miércoles y me puse las pilas con mi ofrenda y hasta me inscribí a Alfa, pero no estoy viendo claro. Aún no llega la novia que estoy buscando. ¿Dónde está esto? Y no veo claro. Entonces decimos, Dios,
como que sentimos, Señor, ¿dónde está lo que me toca pues? ¿Tiene sentido esto o no? Y el apóstol Pablo está diciendo, no vivas con actitud de trueque. No pongas tu entusiasmo en el trueque inmediato de lo que estás recibiendo por haber hecho, sino que piensa en las consecuencias de tu obediencia a la luz de la resurrección. Tu recompensa no siempre está en lo inmediato. Dios te va a cuidar, te va a bendecir, pero hay veces que no vas a sentir que es justo tu recompensa con lo que estás haciendo. Y Pablo dice, es porque no vas a recibir toda la recompensa hasta la resurrección, hasta el día en que Jesús te vea cara a cara y lo veas a Él cara a cara y te diga, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. De hecho, antes de que te dé la corona, tú vas a decir, valió la pena. Todo lo que hice, aunque sentí que no me estaban recompensando suficiente, nadie me estaba agradeciendo por trabajar todos los días y poner comida en la mesa, pero valió la pena. Ver a Jesús en aquel día va a valer la pena todo lo que trabajaste para el Señor. Y sabes, trabajar para el Señor no solo es un asunto de hacer cosas sagradas. A veces pensamos, ¿y si hay un lado de eso? Trabajar para el Señor, sí, son las cosas que llamamos sagrado, como ser parte de la iglesia, o leer mi Biblia, o ser generoso, o ayudar a alguien en necesidad, o tener un grupo de oración. Eso sí es trabajar para el Señor, sí, pero también es todo lo que haces cotidianamente con la actitud de honrar a Cristo con lo que estás haciendo. O sea, que estar cuidando a tus hijos, bebés, cambiándole los pañales, aun cuando en lugar de agradecerte, te vomitan los bebés. Eres papá de hijos adolescentes y a veces parece que nadie te agradece nada. Y tú estás trabajando y rifándotela y llegas a casa y lo único que recibes cuando llegas a casa es más peticiones, más problemas. Algunos papás se sienten así. Algunas mamás se sienten invisibles. Mujeres se sienten invisibles con su esposo. Están sirviendo a su esposo, a su familia, a sus hijos y sienten que son invisibles. Nos pasa en el trabajo, nos pasa en todos lados. Pablo dice, no dejes de trabajar para el Señor con entusiasmo, porque tu gozo no está en que recibas de vuelta algo ahorita. Tu gozo está en que algún día tu Señor te va a ver a los ojos y te va a decir, bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo. Vamos, si vas a aplaudir, iglesia, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar. Qué increíble. ¿Están bien? ¿Les ayuda esto? Constantes, fuertes, trabajar con entusiasmo. Vamos a orar. Cierra tus ojos un momento. Si quieres abrir tus manos al cielo. Oremos juntos. En tu lugar, di conmigo, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Te invitamos aquí a nuestro corazón, a nuestra mente, a la silla donde estamos cada uno de nosotros. Ven. Te pedimos que abras nuestros ojos para ver a Cristo resucitado, nuestro Mesías, nuestro perdonador. Gracias porque nosotros también resucitaremos. Y Dios, ayúdanos a ser fuertes, seguir siendo hasta llegar a ser inconmovibles, a no mover a Dios del primer lugar en nuestra vida y a trabajar con entusiasmo. No por lo que alguien nos diga gracias hoy, sino porque tú nos vas a recompensar. Que eso sea la fuente de nuestro gozo.
Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pon tu mano sobre tu corazón. Haz esta oración de salvación conmigo. Quizá hay 1 o 100 que hoy lo van a hacer por primera vez, pero todos vamos a acompañarte. Es una oración de perdón de pecados y de salvación. Cierra tus ojos y conmigo: Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme salvación. Recibo tu perdón. Lléname con tu Espíritu Santo. Transfórmame, y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy amado, soy bendecido, soy perdonado y tengo vida eterna. Amén y amén.